Si estás viendo esto, probablemente estés entre el 90% de los traders que pierden el 90% de su capital en 90 días. Las cuentas de fondeo han hecho que los traders quemen dinero a un ritmo desproporcionado, y esto se debe a que están tomando riesgos que nunca tomarían con su propio capital. Hace 4 años estaba en la misma situación. Quemaba cada una de las cuentas que tenía hasta que conocí este concepto. La realidad es simple. Si no puedes ver la liquidez, tú te conviertes en liquidez. En este vídeo te voy a mostrar cómo obtener la dirección del mercado, cómo alinear las temporalidades y sobre todo cómo invalidar un análisis antes de que suceda. El objetivo es enseñarte la diferencia entre lo que hace un trader novato entrando en la primera fase del mercado a lo que hace un trader experimentado entrando en el momento exacto con confirmaciones para tener un movimiento prolongado. Gracias a esto lograrás aumentar tu win rate, tu ratio riesgo-beneficio y sobre todo podrás llegar a obtener retiros de más de $30.000 como tengo documentado en mis redes. Y bien, empecemos por el principio. ¿Cómo determinar la dirección? La dirección del precio, ten en cuenta que siempre el mercado va a ir a superar lo que viene siendo un high, que sería que el precio superara este high o que el precio viniera a por este low. Por eso es tan importante lo que viene siendo la determinación de estos puntos. Ten en cuenta que al final no tenemos que ser adivinos, simplemente tenemos que entender lo que está pasando anteriormente para determinar ello. Por lo tanto, uno de los puntos más importantes es la columna vertebral del mercado, que viene siendo la estructura. En este caso estamos viendo que el precio me ha hecho un alto más alto que el anterior y aquí me ha hecho otro alto. Por lo tanto, esto es igual que el código penal, como siempre digo, que el precio o la estructura será alcista hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, en este caso hipotético, nosotros tenemos que el precio puede venir hacia el high o hacia el low. Por lo tanto, si anteriormente el precio me ha estado creando altos más altos, lo más probable es que el precio se dirija hacia este punto. Eso es exactamente lo que transformamos en el mercado. Esto es un modelo teórico y vamos a ir viendo por qué hay modelos de invalidación y diferentes confluencias que puede determinar que aunque estemos en una estructura alcista, el precio se dirija hacia el lado contrario. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo práctico y vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo vamos identificando antes de entrar a los rangos operativos. Perfecto, vamos a la parte práctica y vamos a ver cómo se desenvuelve esto en el mercado. Lo primero, tenemos una superación de este high. A continuación, lo que vamos a marcar es el low que ha roto ese high, ¿vale? La pregunta para determinar un punto importante, ¿vale? Un high, un low, es cuál ha sido el punto más bajo que ha creado ese nuevo alto. Y en este caso sería este punto. Un punto a tener en cuenta es el modelo Chock y Boss. ¿Ok? El modelo Chock y Boss funciona de la siguiente forma. Yo llamaré Boss, que significa Break of Structure, cuando el precio me supere un high o un low en consecución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, el precio me había creado un anterior high, es decir, tenemos altos más altos, por lo tanto sería Boss. Dicho esto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. En este caso ya tenemos la confirmación de este fractal, por lo tanto lo que voy a hacer es fijar mi nuevo high. Entonces, para ir empezando a darle forma a cómo identificar la dirección del precio, en este caso yo tengo el high y el low, ¿ok? En este caso tendría este punto y este punto. El precio se va a dirigir a uno de estos dos lados. Entonces, si el precio anteriormente me ha estado creando altos más altos, lo más probable es que el precio continúe con su propia dirección, que sería que el precio viniera hacia este punto. De momento, hasta que veamos el resto de confluencias que realmente puede hacer que determinemos que el precio se dirija hacia el lado contrario. Por lo tanto, fíjate aquí que el precio ha completado ese setup. De la misma forma, va a funcionar otra vez de la misma forma. Nosotros a continuación marcamos esta rotura, de nuevo sería un boss porque ha seguido la misma creación de altos más altos, y en este caso lo que vamos a hacer es transicionar de nuevo a este low, ¿vale? Este sería el swing low. Ahora hablaremos un poquito más de la estructura interna y externa, pero de momento quiero que tengan las bases de la identificación de la dirección. Dicho esto, de la misma forma yo vuelvo a determinar un nuevo swing high, un nuevo high, y en este caso ya tengo de nuevo esa misma pregunta que nos hacíamos anteriormente. ¿Hacia dónde se va a dirigir el precio probablemente? Hacia ese high. Simplemente porque la estructura es alcista hasta que se demuestre lo contrario. Dicho esto, vamos a ver un poquito cómo sería de forma contraria y luego ya vamos a empezar a entrar un poquito más en materia, cómo vamos a aprovechar estos movimientos, etc. Perfecto, vamos a ver otro ejemplo. Fijaros en este punto donde vemos que el precio había creado una estructura alcista. Por lo tanto, en este caso, nosotros tendríamos ese boss que comentábamos anteriormente. Pero como vemos, aquí teníamos un high, aquí teníamos este low que había roto este high, que sería en verde, y a partir de ello me ha creado un último high. Pero fijaros como el precio viene a toda esta zona y lo que hace es romperme este low. Por lo tanto, a continuación nosotros tenemos lo que viene siendo un modelo de change of character.
¿ok? Que nosotros lo vamos a poner como choc. Pero de todas formas, quiero remarcar que el modelo choc y boss es simplemente una nomenclatura que se le puede poner a la estructura, pero si conoces correctamente la estructura, realmente no hace ni falta ponerlo. Pero bueno, aquí lo tienes por si en este caso lo querrías poner. Dicho esto, en este mismo momento el precio ha cambiado su dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio a partir de ahora podemos tener otra dirección potencial. ¿Y cuál sería esta nueva dirección? Vamos a marcar lo mismo. Yo voy a marcar lo que viene siendo esos highs, que sería este es el punto más alto y este es el punto más bajo. Dicho esto, nosotros a continuación tendríamos que volver a hacer lo mismo. ¿Hacia dónde se va a dirigir el precio si yo tengo este high y yo tengo este low? Lo más probable es que el precio se dirija hacia el low simplemente porque la última estructura fue bajista. Dicho esto, nosotros tenemos potenciales direcciones bajistas. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el escenario y a partir de ahí la consecución de esos fractales. Dicho esto, sería esperar a que el precio tomara su dirección y a partir de ello, de nuevo, volveríamos a hacer lo mismo. Fíjate cómo el precio va respetando el mercado y su propia dirección. Dicho esto, aquí tenemos una nueva superación y volvemos a hacer lo mismo. Mi high ya lo dejamos atrás y volvemos a tener la creación de un nuevo high. En este caso yo tengo lo que viene siendo un boss y tengo un nuevo fractal creado. Este fractal creado se basa en este punto y de momento en este punto de aquí. Hasta que no validemos ese descuento puede que tengamos un punto más bajo. Este es el modelo más simple, ahora añadiremos el resto de confluencias para que en todas las temporalidades puedas saber la dirección probable junto a las zonas. Dicho esto, fíjate, volvemos a tener lo mismo, volvemos a tener un nuevo fractal y a partir de este fractal me voy a hacer la misma pregunta. ¿Hacia dónde se va a dirigir el precio? ¿Hacia el high o hacia el low? De nuevo, mi fractal es bajista, por lo tanto, lo más probable es que el precio se vuelva a dirigir hacia esos lows. Así y una y otra vez es como funciona la base teórica de la estructura de mercado y sobre todo la dirección. Ahora bien, vamos a darle un punto más, vamos a ver cómo aprovechar movimientos y sobre todo cómo lo vamos a combinar con temporalidades, porque lo importante es cómo entrar en la operativa teniendo muy clara la dirección para luego ya tener esa confirmación, que es todo lo que te voy a estar revelando en estos días. Y vamos con el siguiente apartado. Ya tenemos la estructura de mercado, cómo funciona el modelo choc y boss junto a los fractales, pero ahora vamos a entrar un poquito en la parte más importante, que sobre todo dónde y cómo vamos a aprovechar esta posible dirección. Ten en cuenta que nosotros, una vez determinamos un high o un low, que esto más adelante verás por qué se llaman swing highs y swing lows, principalmente vamos a esperar a la validación mediante ese primer descuento, que principalmente lo vamos a identificar con dos velas contrarias con fuerza. A partir de ello, nosotros lo que encontramos es el rango operativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre vamos a intentar estar operando en rangos operativos. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar cuál es el punto más óptimo de operar dentro de un rango operativo? Principalmente con un método de descuentos, ¿ok? Los descuentos al final es la herramienta de Fibonacci, que yo lo utilizo con esto de aquí, ¿ok? Simplemente tengo el 0,61 porque nosotros lo llamamos Golden Zone. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si hemos identificado bien el fractal, lo único que vamos a tener que hacer es poner el punto más bajo, ¿ok? Si es alcista, empezar en el punto más bajo, llegaré hasta el punto más alto y esto me va a determinar dónde está mi zona óptima de operativa. ¿Por qué dice dónde está la zona óptima de operativa? Porque son descuentos. Es decir, nosotros vamos a intentar comprar lo más barato y vender también lo más caro posible. Entonces, gracias a los descuentos nos va a ayudar a identificar en qué zonas es probable que el precio nos dé esa parte de reversal para dirigirse a su dirección que ya hemos prácticamente determinado, ¿no? Entonces, recuerda, importante, primero voy a identificar los fractales, determino los highs y lows, en este caso, preguntaría cuál es el low que me rompe para crear un nuevo high, voy a esperar una primera fase de descuento con estas dos velas con fuerza contrarias para ya tener mi swing high y mi swing low. A partir de ahí aplico lo que viene siendo esa zona de Golden Zone, que esto lo que me va a determinar es que todo este punto de aquí va a ser una zona óptima para compras. En el caso contrario sería para ventas. Por lo tanto, toda esta zona va a ser un punto óptimo para comprar. Dicho esto, vamos a volver a la gráfica y vamos a ir viendo cómo desarrollamos estos puntos óptimos de entrada y sobre todo que los combines con la estructura swing y la estructura interna, que es el próximo paso, y ahí es donde realmente determinamos la dirección. Volvemos al ejemplo anterior, que estamos hablando de la estructura bajista, con la finalidad de que entiendas cómo utilizar todas estas zonas. Fíjate que en este
caso tuvimos la rotura, a partir de ello esperamos a la creación de ese swing low con la creación de diferentes velas con hacia el lado contrario y a partir de ello ya podemos determinar este swing low. Recuerda, swing low, ahora hablaremos de la estructura interna. Esto transiciona de nuevo a un nuevo high determinante y a partir de ello ahora se ha creado lo que viene siendo nuestro rango operativo. Una vez tenemos nuestro rango operativo, recuerda que nosotros vamos a tener que estar operando dentro de este rango buscando la dirección potencial del fractal. Para nosotros saber dónde está la zona óptima, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta de Fibonacci, que serían descuentos, que va a determinar nuestra zona de Golden Zone. A nosotros nos está determinando que el 61% de descuento está en esta zona. Por lo tanto, nosotros lo que estaríamos haciendo es vender en cualquiera de todos estos puntos. Vamos a intentar tomar una venta en cualquiera de estos puntos. Por lo tanto, aquí tendríamos Golden Zone, vamos a marcarlo como tal. Y una vez tenemos esta zona de Golden Zone, nosotros lo que haríamos es tener objetivos hacia dónde, hacia todos estos lows, ¿ok? Porque la estructura nos está validando que toda esta es la zona de objetivos y esta sería nuestra zona óptima de entrada. Y principalmente, ¿dónde tendríamos que identificar zonas óptimas para estar intentando tomar esas ventas potenciales? Entonces, aquí tendríamos ese resultado del fractal. Vamos a esperar a que lo rompa el precio. Aquí lo tenemos. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a validar bien estos fractales, porque hay un caso concreto que aunque supere un high o un low, nos va a decir que el precio se dirige hacia el lado contrario. Ahora viene uno de los puntos más importantes de lo que hemos visto anteriormente, que es la invalidación de este modelo. Hay un caso donde todo lo que hemos visto anteriormente cambia y significa lo contrario. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Ten en cuenta que en este punto nos encontramos lo mismo de antes. Nosotros ya tenemos nuestro fractal, nuestra dirección y nuestro rango operativo. Ahora bien, nosotros entendemos que el precio, según la información que tenemos, vendrá hacia el high. Pero ¿qué pasa si encontramos lo siguiente? Va a haber veces que nosotros lo que vamos a encontrar es una vela y esta vela no va a cerrar con cuerpo por encima del high, sino lo que va a hacer es cerrar con una mecha, ¿ok? Cuando pasa eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante siempre esperar al cierre de vela. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos la superación de un high con mecha, significa que el precio se va a dirigir totalmente hacia el lado contrario. Es decir, nosotros encontramos esto, cambia nuestra zona de objetivos del precio y se convertiría en este low. Este low sería nuestro nuevo objetivo. Vamos a ver varios casos, pero esto es lo que se llama sweep o neutralización de un high. Nosotros encontramos que el precio quiere manipular un high para dirigirse hacia el lado contrario. Por eso es extremadamente importante que no valides un nuevo fractal si no tiene un cierre con cuerpo, porque vamos a hacer totalmente lo contrario y el precio nos cambiará estructura. Esta es una forma de adelantarnos a ese cambio de estructura y poder aprovecharnos de él. Recuerda que el precio continuará siendo alcista si anteriormente ha sido alcista, pero si encontramos esto nos dice totalmente lo contrario y podemos ya empezar a buscar ventas potenciales en nuestra estructura alcista. Bien, vamos a ver esto. Nosotros tenemos lo que viene siendo un fractal alcista. Por lo tanto, ya tengo mi swing high y mi swing low. ¿Cuál es mi zona de objetivos potencial? Sería este high, a no ser que el precio me rompiera este low. Por lo tanto, vamos a ver un poquito cómo funcionaría el modelo que estábamos comentando. Y en este caso, fíjate cómo me ha superado con mecha. Si yo valido la superación con mecha, en este caso podría ya determinar que es bajista. Pero fíjate que en este caso lo único que nos han hecho es neutralizar ese low. Por lo tanto, este concepto se llama sweep y esto se llama neutralización del low. Si yo veo esto, principalmente me va a decir lo contrario y puedo buscar la dirección contraria, que sería una confirmación para atacar a ese high. Este arma es muy poderosa y sobre todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar la dirección. Como ves, aquí estaríamos confirmando la estructura y a partir de ello ya estaríamos con esa dirección alcista. Esto es muy poderoso y ten en cuenta que ya prácticamente tienes gran parte de la dirección, pero vamos a ver otro ejemplo antes de meternos a cómo llegarías a operar esta dirección probable. Bien, fíjate en esto. Nosotros volvemos a tener un caso similar. Tengo la superación de un high, ya tengo mi rango operativo, perfecto. ¿Dónde está mi zona de objetivos? Mi zona de objetivos, si el fractal ha sido alcista anteriormente, va a ser en ese high, ¿verdad? Por lo tanto, fíjate que yo tengo aquí fractales alcistas. Mi objetivo está en ese high. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo llega a ese high. Estamos cerca de ese high y fíjate lo que acaba de hacer el precio. El precio me ha superado este high, pero con mecha. Recuerda, con mecha.
este concepto se llama sweep. Por lo tanto, si yo veo esto, el precio me está diciendo que se dirige hacia el lado contrario. Aunque esté en una estructura alcista, el precio se me va a dirigir hacia el lado contrario. Por lo tanto, a partir de ahí ya podría tener objetivos hacia ese nuevo low. Aquí el precio, como me ha cerrado, con cuerpo. Por lo tanto, si a mí el precio me cierra con cuerpo, yo tengo la creación ¿de qué? De un nuevo fractal. Este nuevo fractal sería bajista. Por lo tanto, si me ha cerrado con cuerpo, yo tendría nuevo rango operativo. A partir de ello, nosotros lo que haríamos es marcar swing high y swing low. Lo que voy a hacer a continuación es poner toda esa fase de descuentos que tendríamos aquí, y a partir de ello ya podría marcar zonas o puntos de entrada óptimos, que eso es justo lo que vamos a ver toda esta semana, ¿vale? Pero podríamos encontrar zonas de entrada óptimo, como por ejemplo en todo este punto, ¿ok? Entonces, fíjate cómo ha cambiado de estar en una estructura que probablemente parecía que iba a ser alcista a ser totalmente bajista y poder intentar aprovecharnos de todos esos movimientos. Fíjate cómo finalmente aquí tenemos la distribución hacia los lows, y para confirmarla tendríamos que esperar ese cierre con cuerpo que aquí tenemos. Y volvería a pasar lo mismo, volvería a transicionar y de ese modo. Ahora bien, ya tienes la base de lo que viene siendo fractales, modelo Choquibos, rangos operativos e invalidación del modelo. Ahora bien, todo esto es una base, vamos a ver cómo la implementamos con estructura swing y estructura interna, que es aquí donde realmente determinas la dirección del día. Bien, hemos visto la parte básica y sobre todo la parte más simple, y es muy importante tenerla clara para pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es entender realmente el poder de la fractalidad. ¿Qué quiere decir esto? Un fractal viene siendo algo que se repite diferentes veces en diferentes time frames, en este caso como es el trading, ¿no? Entonces nosotros estamos identificando estructuras swing o estructuras grandes donde principalmente el precio obtenemos la dirección, pero ten en cuenta que cuando yo por ejemplo estoy en temporalidad diaria, que sería este ejemplo, si yo bajo a una hora yo voy a encontrar subestructuras, que sería todo esto de aquí, ¿ok? Entonces vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle por ejemplo el color naranja. Pero ¿qué pasa? Que si yo bajo por ejemplo a 15 minutos voy a encontrar otra estructura, y va a ser otra estructura de la misma forma. ¿Y qué pasa si yo bajo por ejemplo a 5 minutos o a lo que vienen siendo 3 minutos? Yo voy a encontrar todavía otra estructura, ¿no? Entonces realmente hay que comprender muy bien cómo funciona y cómo combinar la swing con la subestructura, porque claro, yo voy a identificar muchas veces la estructura diaria, pero en la estructura diaria a lo mejor tengo un trade cada mes o incluso ni eso. Por lo tanto, dicho esto, vamos a meternos, vamos a sumergirnos en lo que viene siendo la comparación de estructuras, porque es aquí cuando tú combinas las dos estructuras conociendo todo lo anterior, cuando realmente puedes obtener la dirección en el corto plazo. En este caso nosotros tenemos una estructura swing, que vamos a llamar swing porque es la estructura mayor, y una estructura interna, que es lo que llamaremos en 15 minutos. Ten en cuenta que dentro de todos estos fractales mayores vamos a encontrar mucha mayor cotización del precio, y normalmente si nosotros queremos hacer trading no vamos a hacerlo en 4 horas o en un día, sino lo que haremos en low time frame. Se puede hacer en 4 horas y en un día si eres swing trader, pero también tendrás que referenciarte en la estructura swing, que sería semanal o incluso mensual. Entonces aquí está el poder de la fractalidad, que según donde esté tu enfoque tendrás que buscar estructuras mayores y menores. Dicho esto, vamos a poner lo que viene siendo un rango de time frame donde prácticamente todos los traders, ya sea swing como day trading, vas a estar trabajando con estos time frame. Dicho esto, fíjate, nosotros tenemos la estructura de 4 horas, que viene siendo la estructura blanca, y vamos a empezar a ver cómo combinar con la estructura interna. Ten en cuenta que nuestro modelo de análisis se llama top-down análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros empezamos por high time frame hasta low time frame. Ya has visto la base, ahora vamos a ver cómo exprimir y cómo aprovechar todos estos conceptos. Ten en cuenta que cuando yo creo un rango operativo, por ejemplo, alcista en este caso, yo voy a encontrar subestructuras que me van a determinar lo mismo. Entonces yo en este caso estaría encontrando que el precio, lo que hace aquí, me supera un high. A partir de este high yo tengo un low. Tengo esa superación de high y vuelvo a tener otro nuevo high, y así sucesivamente. Lo primero, y antes de nada, vamos a poner una terminología a esto. Ponemos estos conceptos cuando tenemos superación de highs y lows. Ahora vamos a añadir un matiz. Ahora, cuando sea estructura interna, le vamos a poner una I delante, internal boss o internal choke. ¿Esto a qué me va a ayudar? Sobre todo a tener claro que cuando yo
hago referencia a la estructura interna, lo pongo con esta nomenclatura. Se puede poner de otros modos, simplemente le puedes poner menos opacidad a lo que vienen siendo las líneas, o eso ya a tu gusto, pero así es como se llama el concepto. De este modo, nosotros, como vamos viendo, el precio va creando cada vez altos más altos en la estructura interna. Pero fíjate, en este punto nosotros lo que vemos es que el precio aquí me supera este high y a continuación me cambia el low. Probablemente en este punto es cuando ya se ha creado el swing high, que sería el high de este fractal de este último rango operativo, y aquí lo llamaríamos un I-Choke. ¿Okay? Entonces lo pondríamos tal que así, de este modo. Ya tendríamos ese I-Choke y principalmente empezaría lo que viene siendo esa consecución de fractales bajistas. ¿Por qué es tan importante esto? Te explico el porqué. Ten en cuenta que nosotros, cuando hacemos day trading, no solo operamos las estructuras diarias, sino incluso operamos en temporalidad de 5 minutos. Pero es muy importante saber dónde estamos, dónde nos dirigimos y en qué rangos operativos podemos participar. Simplemente con la finalidad de poder aprovechar las oportunidades de trading. Ten en cuenta que en este caso nosotros estaríamos intentando buscar compras en este punto, estaríamos intentando incluso buscar ventas en esta zona y así sucesivamente. Estos serían ventas de day trading y serían compras de day trading, pero es muy importante tener la dirección del precio en high time frame para poder sincronizar y tener alineadas todas nuestras temporalidades. Dicho esto, vamos a sumergirnos en un ejemplo práctico. Vas a ver que es un poquito más complejo, pero no te preocupes, que al final es todo práctica y sobre todo tener claro, bien definidos estos conceptos. Vamos a sacar toda la información del mercado, sobre todo para que tú sepas cómo obtener la dirección. Ahora mismo estamos en una estructura de 4 horas. Lo último que podemos obtener es que el precio superó este low en forma de continuación de lo que venía haciendo anteriormente, que eran ventas potenciales, y a partir de ese punto tenemos este shock, este cambio de estructura. Recuerda que siempre lo vamos a identificar mediante el cierre de vela, aunque pasen mechas, me da igual, hasta que no cierre por encima no lo vamos a determinar como tal. Y fíjate como en este punto, por ejemplo, tuvimos este sweep. No lo catalogamos como una validación, sino simplemente que el precio se dirige hacia el lado contrario. Dicho esto, ya tenemos validado lo que viene siendo nuestro último fractal de 4 horas, que viene siendo todo este high y todo este low. Así que vamos a ir poco a poco marcando. Es muy importante que conozcas bien cómo determinar las estructuras, porque esto va a determinar la dirección del mercado y te va a ayudar sobre todo a tener trades de alta probabilidad. Fíjate, aquí ya tenemos lo que viene siendo este high determinado, este low determinado, y ahora vamos a meternos en low time frame a ver qué ha pasado aquí dentro para seguir haciéndolo con el resto de estructuras. Si yo bajo, por ejemplo, de temporalidad, vamos a ir viendo qué pasa dentro de estas estructuras. Tendremos subestructuras y estas subestructuras las marcamos de la misma forma. Aquí tenemos este IBOS, que sería la continuación, pero fíjate lo que pasa en este punto. Aquí tenemos ese I-Choke, que este sería este cambio de estructura interna. En este caso, nosotros hubiéramos identificado la rotura de lo que viene siendo esta estructura y dirigirse hacia el high del fractal mayor, que sería todo este punto. Por lo tanto, vamos a ir siguiendo esta consecución de fractales. En este punto yo ya tengo ese cambio de estructura y en este punto me vuelve a superar de nuevo esta estructura. Ahora, ¿cuál sería mi rango operativo? Mi rango operativo sería desde este low, que fíjate cómo te crea un sweep y esto nos da la información que se va a dirigir de nuevo hacia el lado contrario, y esa consecución. Aquí tendría de nuevo otro boss y así sucesivamente. Vale, vamos a investigar un poquito más qué pasa aquí dentro. Fíjate cómo el precio seguiría haciendo altos más altos. En este caso me crea otro IBOS y aquí fíjate lo que me acaba de crear el precio. El precio me acaba de crear un sweep. Entonces, yo sabiendo que estoy en una estructura alcista, me ha creado una manipulación de un high y el siguiente punto, ¿cuál va a ser? Que el precio se dirija hacia ese low. Entonces, yo en este punto ya podría estar intentando aprovechar oportunidades de venta, pero vamos a ir sobre todo centrándonos en la estructura. ¿Por qué digo que hay bastante probabilidad de ventas? Por dos cosas. La primera es que nosotros estamos viendo en high time frame que nosotros estamos en el extremo de un fractal alcista, swing. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nosotros tenemos un fractal alcista swing, lo más normal es que el precio venga a dar un descuento. Fíjate, como una estructura swing yo ya puedo encontrar oportunidades en venta, por eso es tan importante la estructura interna. Si yo vuelvo a bajar de temporalidad, yo entiendo que la dirección del precio o lo que me va a hacer el fractal principalmente va a ser venir a todos estos puntos de descuento para continuar con su movimiento. Entonces, si yo tengo claro esto, yo empiezo a alinear lo que viene siendo high time frame con low time frame. High time frame, el precio entiendo que tiene que venir a dar un movimiento bajista para continuar
continuar con su movimiento de mercado que es alcista, el low time frame que voy a tener que hacer, confirmar ese posible movimiento bajista para poder aprovecharme ya sea el día de hoy o sea durante los próximos días. Dicho esto, vamos a ver cómo va evolucionando el precio. En este caso ya podríamos tener un principio de confirmación que sería ese sweep. De todas formas, si no estamos muy seguros, lo que podemos hacer es esperar esta primera rotura con la finalidad de ya intentar buscar continuaciones. Fíjate como en este punto, después de un sweep, siempre el mercado nos dice lo contrario, vuelve a crear un nuevo fractal. Este sería un I-Choch, ¿vale? Vamos a ponerlo como tal. Aquí tendríamos este I-Choch y en este caso tendría de nuevo mi rango operativo. Mi rango operativo sería de este punto a este punto, por lo tanto yo lo que voy a hacer es buscar zonas de descuento que estarían en todos estos puntos e intentaría buscar oportunidades de continuación bajista. Esperaría a que el precio volviera a todas estas zonas para buscar de nuevo continuaciones bajistas. En este caso lo que estamos viendo es que el precio me sigue haciendo bajos más bajos y cada vez estamos más cerca de esa zona de descuento. Por lo tanto, dicho esto, nosotros lo único que tendríamos que esperar si queremos buscar compras potenciales sería un cambio de estructura. Este es mi último fractal del precio. Ahora, para nosotros poder aprovechar un movimiento swing, que el movimiento swing sería un cambio de estructura y que el precio ya me viniera a estas zonas, lo que tengo que esperar es que la estructura interna y la estructura externa tengan una misma sintonía. Por lo tanto, vamos a esperar a que esta sintonía se cumpla. Una vez me supere este high, si me lo quiere superar, ahí será cuando nosotros ya tenemos compras muy potenciales. Fíjate cómo el precio me acaba de superar con cuerpo, ¿vale? Me acaba de superar con cuerpo, por lo tanto, yo aquí ya tengo mi nuevo I-Choch. Y en este punto yo tendría un I-Boss. Fíjate cómo nosotros vamos sacando toda la información del precio y así es como hemos obtenido la dirección. De primeras nosotros entendemos que la dirección iba a ser bajista porque tenía que recuperar esta fase de descuento y nos ha dado una confirmación de sweep. Y por otro lado, en todo este punto nosotros entendemos que lo más probable que haga el precio es que me dé ese descuento del fractal interno para ya dirigirse hacia dónde, hacia este high. Perfecto, vamos a ello. Vamos a ver un poquito cómo se desarrolla. Yo, sabiendo de rangos operativos, voy a buscar lo mismo. Voy a buscar zonas de descuento para yo estar buscando compras y que el precio se dirija hacia todos esos highs. Esta podría ser una zona de compras potenciales para la creación de un nuevo high. Una vez llega el precio a todas estas zonas, me puede crear una nueva estructura y a partir de esa nueva estructura volveremos a hacer lo mismo. Nosotros dejamos esta zona por validar porque el precio no ha llegado a todas esas zonas. Eso lo veremos sobre todo en el apartado de POIs. Ahora sobre todo que quiero que veas cómo nosotros vamos obteniendo la dirección del precio. Ya veremos más adelante cómo podríamos trabajar con estas zonas, si aquí deberíamos seguir comprando o no, o si deberíamos dejar incluso una límite. De momento vamos a ir viendo cómo sabemos la dirección. La dirección sabemos que es alcista y a partir de esa dirección lo más probable es que el precio se dirija hacia el swing high. Fíjate lo que me está haciendo el precio en este punto. El precio en este punto lo que me está haciendo es una neutralización de esos lows para volver a su camino inicial, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, pero principalmente lo que quiero que entiendas es cómo vamos determinando toda esa dirección. De nuevo, ¿qué tengo? Una superación de un high, vuelvo a tener un fractal interno. Ese fractal interno, ¿dónde estaría? Estaría en este low de aquí, porque este es el low que rompe el high, es el punto más bajo que rompe el high, y a partir de ello seguiríamos haciendo todo de la misma forma. Y bien, vamos a seguir sacando información de los fractales, es así como realmente vamos a determinar cómo y dónde está la dirección del precio, por lo tanto ya sabíamos que era alcista. Ahora bien, es exactamente el mismo modelo. Nosotros tenemos que estamos en fractales alcistas swing y a partir de un fractal alcista swing nosotros entendemos que el precio va a venir a la nueva fase de descuento. Vamos a hacer lo mismo en todo este fractal. Yo tengo este swing low, ahora de momento no ha creado ese swing high, vamos a ver cuándo y dónde lo crea, pero de momento sería este punto de aquí, el más alto que ha creado en el último fractal. A partir de ello volvemos a hacer exactamente lo mismo. Yo que voy a hacer fase de descuento. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos anticipar? Lo que podemos anticipar para el precio, de nuevo, es exactamente lo mismo. El precio probablemente me dará una fase de descuentos para luego dirigirse hacia ¿dónde? Hacia el high. Entonces, imaginaros que este sería, por ejemplo, nuestro setup a nivel semanal. Yo ya tengo una dirección probable del precio. Luego, ya veremos más adelante cómo podemos marcar todas esas zonas óptimas donde el precio va a llegar, etcétera. Pero de momento yo ya tengo la dirección.
La dirección para la semana es que probablemente el precio llegue a este punto y empiece a dar una fase de descuento para llegar a alcanzar ese nuevo high que ha creado el fractal. Una vez tuviera esto, yo lo que tendría que hacer es bajar de temporalidad para encontrar confirmaciones y esas confirmaciones que me ayudaran a aprovecharme de esta situación del mercado. Entonces, dicho esto, vamos a ello. Vamos a ver el low time frame, vamos a volver a bajar de temporalidad y vamos a ir viendo cómo se ve esto por dentro. Ya tenemos nuestra dirección principal y entendemos que todas estas zonas van a tener que ser cubiertas. Aquí teníamos nuestro último boss y aquí teníamos nuestro último low importante. Ten en cuenta que nosotros podríamos bajar todavía más de lo que vienen siendo 15 minutos para encontrar un modelo de confirmación aquí, pero de momento vamos a dejarnos en esta temporalidad y vamos a ir viendo cómo trabaja el precio. Pero ya os digo que en cuanto a las sesiones, nosotros podríamos entrar por ejemplo en la sesión de Nueva York y saber que la dirección potencial del precio es bajista en el corto plazo, por lo tanto podríamos intentar aprovechar un trade en todas esas zonas. Dicho esto, vamos a ver cómo se desarrolla el precio. Fijaros que a partir de aquí, este swing high se ha movido un poquito, sería en toda esta zona. A partir de ello, nosotros ya estamos viendo cómo el precio empieza a dar esa confirmación de movimiento. Vamos a confirmar que llegue a cambiar estructura para a partir de ahí ya buscar esas ventas confirmadas en low time frame. Ahí tendría mi confirmación y ya sería otra vez lo mismo. Fijaros, yo tengo mi último fractal, que esto ya sería una temporalidad menor, que sería todo este punto. Entonces, a partir de este último fractal, yo podría intentar haber aprovechado lo que vienen siendo estas ventas en temporalidades más bajas, porque sé que el precio todavía me va a venir hacia lows más abajo. Ya veremos también, porque aquí también entra puntos de liquidez, donde el precio pues probablemente quiera tomar esta liquidez interna, que serían todas estas zonas, o incluso otros puntos, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante. De momento lo que me interesa es que vayas viendo la dirección y que entiendas y comprendas por qué vamos a ir alcistas o bajistas en un momento determinado. Vamos a seguir con nuestro escenario y vamos a seguir viendo cómo se desarrolla. En este caso seguiríamos siendo bajistas, fijaros cómo va superando todos estos lows y a partir de ello ya tendríamos más información de lo que va haciendo el precio. Fíjate cómo el precio va manipulando siempre esos highs y lows, ¿vale? Aquí ya tenemos la dirección determinada, esto ya lo tenemos, pero fíjate cómo aquí nos crea el precio un sweep. Recordamos lo que significa sweep, ¿vale? Sweep significa principalmente una neutralización de highs y lows y que se va a dirigir hacia el lado contrario. Por lo tanto, si nosotros sabemos esto, el próximo movimiento del precio potencial, ¿cuál va a ser? Va a ser alcista. En este caso, este es nuestro fractal último, pero nosotros lo que podríamos también identificar sería un nuevo fractal, incluso menor a la temporalidad en la que estamos. Y si te das cuenta, así es como vamos identificando todas las estructuras. Vamos identificando estructura, 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 rotura, rotura. En este caso todavía no me ha confirmado, estaría en este punto y así sucesivamente, ¿vale? Así es como se mueve el mercado y a partir de ello es como nosotros obtenemos la dirección. De nuevo, aquí que tenemos una confirmación, tengo el low que estaría en todo este punto y tengo este high. A partir de este fractal yo puedo encontrar zonas óptimas de compra. Por ejemplo, podría encontrar este punto o otras zonas incluso de estructuras menores. Y a partir de ahí vamos a ir continuando. Vamos a ir continuando a ver cómo se desarrolla el precio. Dicho esto, vamos a ver porque parece que la estructura interna nos puede estar cambiando. Pero pese a que nos está cambiando, vamos a ir viendo un poco en high time frame. Por eso es importante siempre tener mucha referencia en high time frame. Porque esto podemos ver que podemos tener ventas potenciales. Pero si yo vuelvo a temporalidad de 4 horas, yo lo que veo aquí es que estoy alcista. Por lo tanto, pese a ver en low time frame que podemos tener ventas potenciales, yo sigo siendo alcista, repito. Fijaros lo que tenemos aquí, un sweep. A partir de este sweep, ¿dónde se va el precio? Probablemente, ya lo sabéis cómo funciona. Aquí reafirmamos el sweep. A partir de ello ya sabéis dónde se dirige potencialmente el precio. El precio se va a dirigir hacia todo este último high. Estaría en toda esta zona y con ello ya podríamos aprovechar ese movimiento que ya nos ha dado suficientes confirmaciones de que el precio se va a poder dirigir hacia todo ese high. Y ahí tenemos esa distribución del precio y finalmente aquí tenemos ese escenario. Habéis visto cómo realmente en temporalidad de 4 horas podríamos haber aprovechado en low time frame. De todas formas, quiero invitarte a que veas todos los recursos que tienes justamente con toda esta semana que estamos haciendo, porque esto lo tienes bien explicado y sobre todo gracias a esto vas a tener la dirección.
Quiero que recuerdes puntos importantes. Lo primero, fractales. Con los fractales tienes el modelo Chocky-Boss. Lo segundo, rangos operativos, que sería donde principalmente nosotros estaríamos operando. Cómo validamos e invalidamos lo que viene siendo este modelo y a partir de ello cómo lo combinamos con la estructura interna y externa. Ten en cuenta que la estructura externa está muy bien, pero con la interna es donde vamos a poder tomar esos trades.